Iniciar con la lección número 13. Los hermanos de José descienden a Egipto. Hace 8 días nos quedamos de que se habían acabado los 7 años de abundancia y nos quedamos en que José había puesto en práctica la enseñanza que Dios le había revelado y había guardado, y se supone que en este periodo ya es el primer año de hambre. Y nos vamos a ir versículo a versículo, porque ¿qué creen? Que cada versículo de esta parte de la escritura tiene tanta enseñanza tan práctica para nosotros, que con la ayuda de Dios vamos a rescatar cosas muy prácticas para nosotros, para implementar en nuestra vida. Primeramente, vamos a leer versículo 1 al 3. Dice: y viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad allá para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a Egipto para comprar trigo a Egipto. Le puse como título a estos 3 versículos: tarde o temprano la verdad sale a la luz. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones creemos nosotros, sobre todo en la época, pues en la época de la inocencia y en la época de nuestra juventud, de nuestro desenfreno, de nuestra falta de conciencia, de madurez, creemos que nuestras acciones van a quedar en el olvido. Creemos que lo que hacemos, pues no nos descubrieron en el momento y pues así va a quedar. Lo logramos, nadie me vio, me salí con la mía y me voy. Resulta que este pasaje es 20 años, hermanos, 20 años después de lo que se vivió en ese lugar, en el campo, cuando los hermanos echaron a José a la cisterna, lo querían matar, pero que Rubén intercede y terminan vendiéndolo providencialmente, porque Dios, recordemos, Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo, ¿sí? Y tarde o temprano, mis hermanos, así como leímos hace un momento, las cosas salen a la luz, flotan. Las mentiras salen a la luz. Nuestras malas acciones van a salir a la luz, ¿sí? Y va a llegar un momento, y no nada más estoy hablando entre los hombres, porque eso es lo de menos, hermanos. Que ustedes sepan de mí, mi mal comportamiento, mis traiciones, mis mentiras, pues nada más va a quedar en eso. Van a retirarme el habla, ya no me van a saludar y merecido me lo voy a tener. Pero ¿qué creen, hermanos? Que dice la palabra de Dios que todos vamos a comparecer delante del Dios Todopoderoso. Y ahí sí va a haber consecuencias muy fatales para nuestras actitudes, Entonces, estos hermanos, indudablemente que tenían en la mente a este José. Cuando hablaban de Egipto se les erizaba la piel de, híjole, Egipto, ¿qué hicimos? Pues cuando lo vendimos a los mercaderes, a los ismaelitas que se los vendimos, iban a Egipto, iban cargados de especias para Egipto. Y cuando hablaban de Egipto, pues decían, úchalas, como que algo pasa. Y por eso la expresión aquí de Jacob, del papá, porque los papás, hermanos, con solamente ver cómo nos contestan nuestros hijos, ya nos damos cuenta por dónde va el asunto. Pero aquí Jacob les dice: ¿por qué os estáis mirando? Me imagino esa escena entre los 10, mirándose entre ellos, codeándose, decir, vamos a Egipto. Porque
estos hermanos de José sabían antes de Jacob que había alimento en Egipto. Jacob ya era mayor y la noticia a Jacob le llegó después, pero a los jóvenes, bueno, a algunos jóvenes, algunos ya más maduritos, les llegó la noticia antes. Por eso Jacob dice aquí, he escuchado. Ellos ya lo sabían, pero no querían ir porque sabían que se iban a enfrentar a algo. Sí, no querían ir. Estaban viviendo en una negación, no en una aceptación, en una negación. Unos hermanos mirándose entre ellos, preocupados de ser descubiertos, no arrepentidos de sus acciones, más bien preocupados de ser descubiertos. Es bien diferente, ¿sí? Es bien diferente el que sea yo descubierto de lo que hice a yo arrepentirme de lo que hice. ¿Sí? Es muy diferente. Seguimos. Quiero que veamos en el Salmo 32 algo bien importante que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. En el Salmo 32. ¿Por qué? Les quiero compartir este texto en el Salmo 32, en su versículo 3 y 5. Mientras callé, está hablando el rey David aquí, mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedades de estío. Mi pecado, aquí ya cambia la actitud, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se dan cuenta de un versículo al otro cuál es la actitud? Estos hermanos de José callaron, pero mientras callaron, mientras trataban de ocultar lo que habían hecho a su padre, ¿qué dice? De día y de noche se agravó la mano de Jehová contra ellos. ¿Por qué? Porque callaban su pecado. Y muchas veces eso pasa con nosotros, hermanos. Debemos de reflexionar en eso. Cuando nosotros cometemos un pecado y lo callamos, el Espíritu Santo que muere en nosotros no nos deja estar tranquilos. Y en la noche te despiertas pensando en lo que hiciste. Y en la mañana oras a Dios y le das gracias a Dios por la vida que te da, pero no confiesas el pecado. ¿Usted cree que el Dios no lo sabe? Dios lo sabe perfectamente. ¿Y por qué quiere que lo confesemos? Porque quiere hacernos conscientes de lo que hicimos, y vamos a ver esto más adelante. Seguimos. Versículo número 4 dice: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea acaso que le acontezca algún desastre. Y a este versículo le puse un padre herido. Un padre herido. Vemos aquí a un Jacob desconfiado. Vemos aquí a un Jacob triste. La noticia que tuvo de la muerte de José lo devastó completamente. Era para él su primogénito de la mujer a la que amaba, a Raquel. Después le vino Benjamín, pero era quien amaba, era su primogénito, por la mujer por la que trabajó, por la que se esforzó, la que amó, y vino a él esa noticia. Y en Génesis 55:22 les invito a ir para que escuchemos la voz de este padre. Génesis 37.
No, me equivoqué en la cita, hermanos. Me equivoqué en la cita. Pero a ver si me ayudan a localizarla. Habla Jacob y dice que el luto que iba a guardarle a José, se le iba a guardar el resto de su vida. Se le iba a guardar el resto de su vida. Ya iba a ser tan triste su vida que ya no había nada que lo sobrepusiera nuevamente. Sí, por la noticia tan desgarradora de haber perdido a este hijo. Entonces, queda un padre herido, queda un padre sin la capacidad de volver a amar. Y sí, hermano, de Génesis, de 37, vamos a ver. Génesis 37, gracias, hermano. Son palabras muy específicas. Génesis 37, 35. Sí, exactamente, estaba en el versículo correcto. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso tomar consolación y dijo: porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. No quiso ser consolado. ¿Y saben qué, hermanos? Hay momentos en nuestra vida tan difíciles de asimilar, tan complicados de trascender. Hay heridas en nuestra vida que nos dejan tan marcados. Cuando mi niña, y perdonen que saque yo a relucir muchas veces esto, pero me dejó muy marcado toda esta situación cuando a mi niña en la clínica 32 me dijeron que ya no había mucho más que hacer y que yo me preparara. E incluso cuando salí, la hermana Gemima estaba ahí esa mañana apoyándonos, y yo le decía lo que me decían los médicos. Y me imaginaba todo el escenario, pero a Dios gracias, obró misericordia. Pero hay que sanar nuestras heridas delante de Dios, hermanos, porque esas heridas nos dejan incapacitados para ver que tenemos algo más y alguien más. ¿Sí? ¿Cuál era la vida que le estaba dando Jacob a los otros hijos? ¿Cuál era la vida que le estaba dando Jacob al mismo Benjamín al sobreprotegerlo de esa manera? Sí. Muchas veces las heridas que no trascendemos, que no traemos al Señor, ¿sí? Las heridas que no traemos al Señor, que no son sanadas, no nos ayudan a seguir viviendo para los nuestros y para nosotros mismos. Y nos hundimos en una depresión en donde no queremos saber nada de nadie y en donde nos volvemos intolerantes, ¿sí? Y en donde nada nos acomoda, y que si me invitan, me enojo y no voy, y si no me invitan, me enojo y tampoco voy, porque nada nos acomoda, porque estamos tan incómodos con nosotros mismos, con la situación que vivimos. Es importante traer, como dice la Escritura, traer al Señor nuestras cargas y entregárselas. Este hombre, este padre herido, ¿sí?, que más adelante el Señor le tiene una sorpresa increíble, pero este varón herido nos muestra aquí su miedo, porque ahora su pequeño Benjamín se vaya con los otros hermanos y dice: váyanse ustedes, dice, pero a mi Benjamín no se lo lleven. No se lo lleven, es lo único que me queda. No se lo lleven, no vaya a ser que le pase una desgracia. Y es una gran lección también esta que nos deja. Hay que cerrar ciclos, hay que cerrar heridas. ¿Y cómo? Poniéndolas delante de nuestro Dios en su altar.
poniéndolas delante de Dios. Salmo 55. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya vi que me estoy tardando mucho. Salmo 55. ...22... Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Por qué? Porque no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga, esa que traes cargando, esa que no te deja avanzar, esa que te retiene. Esa, échala sobre el Señor y Él te levantará, Él te sustentará. De tal manera que podemos pasar ahora a los versículos 5 y 6. 5 y 6 dicen: y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en toda la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José e inclináronse a él rostro por tierra. Hambre en toda la tierra. Era una tierra no pobre, era una tierra con hambre. Era una tierra con escasez de comida, no con escasez de dinero. Sí tenían para comprar, pero no había que comprar. ¿Sí? Entonces, aquí se conjugan dos cosas. Una, que la profecía de que iba a haber 7 años de escasez, 7 años de abundancia y posteriormente 7 años de escasez se estaba cumpliendo. Y dos, que lo que el Señor le había revelado a José de que iban a llegar sus hermanos y se iban a inclinar a él, también se está cumpliendo. En un solo versículo se cumplen dos. Aquí en el Antiguo Testamento lo habla como sueños, 2 sueños de parte de Dios para José. Y podemos decir que fueron promesas que tuvo Dios para con este varón. 2. Y recuerden, hermanos, como hace más de un mes, que nuestro hermano Fermín hacía énfasis en que José justamente era un tipo de lo que venía, de lo que iba a venir a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Una sombra del porvenir. Y quiero, hermanos, que me ayuden a buscar San Juan 6:51. San Juan 6:51. San Juan, en el 6:51 dice la palabra de nuestro Dios: declara la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el verdadero pan que descendió del cielo, el verdadero pan del cielo. Y dice el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y hermanos, en nuestra actualidad, ¿no creen que así como capacitó el Señor a José en ese momento para que él fuera el que proviera de alimento a toda esa tierra que tenía hambre? Ahora en nuestra actualidad, ¿acaso no el Señor nos ha equipado con su palabra, con el verdadero pan del cielo que es nuestro Señor Jesucristo, para darlo a conocer ahora en nuestra actualidad a toda esa gente que está afuera, que sí tiene bienes pero que tiene hambre? Y muchos de ellos no se han dado cuenta que tienen hambre. ¿Hasta qué? Hasta que entran en aflicción. Y cuando entran en aflicción y llegan a nosotros, tenemos que darles de comer. ¿Tenemos palabra de Dios para compartirles? Me he dado cuenta en lo que va de estos meses, este año, que tanto los hermanos
de la comisión de oración como la comisión de visitas, de veras que no nos damos abasto. Hay mucha necesidad de oración. Y hablan y piden oración y piden visitación, porque hay mucha hambre, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar, así como estuvo José preparado, nosotros también tenemos que estar preparados para dar a conocer a este pan de vida. Pero también quiero, hermanos, que me ayuden a ir a Filipenses 2, porque dice la palabra de Dios aquí en Filipenses 2, en el 10 y 11, dice la palabra de Dios: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Así como se cumplió ahí con José, así se va a cumplir esto. Ya nosotros hemos doblado nuestra rodilla, pero va a llegar un momento en donde toda rodilla se ha de doblar delante de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, versículos 7 y 14, el encuentro. Por fin se da el encuentro. Por fin llegan estos hermanos a Egipto. Y José, como vio a sus hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía y hablóles ásperamente. Hizo que no los conocía, los identificó claramente. Han pasado, yo me quedé pensando, ellos no se dieron cuenta. ¿Cómo no se habrán dado cuenta? ¿Y saben qué? Es que en la edad que dejaron de ver a José, era de jovencito. Y 20 años después es la edad en donde más cambios físicos hay. Y estos hermanos, como ya eran mayores, pues ya no tuvieron tantos cambios físicos. Pero él sí los reconoció. Y los reconoció, yo creo que por varias cosas: su manera de hablar, su manera de vestir. Mas ellos no lo reconocieron a él. No reconocieron. José identificó a sus hermanos, pero les habló ásperamente, dice la Escritura, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos, y díjoles: espías sois, por ver lo que descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: no, Señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Los hermanos, en el 8 les voy a explicar. Los hermanos no lo identificaron, nunca pensaron encontrar a su hermano en una posición de autoridad. Muy seguramente al llegar a Egipto, estos varones iban viendo por las orillas, por las esquinas, o a lo mejor algún siervo que se pareciera, algún esclavo, pues alguien desarrapado, alguien maltratado, ¿no? Aquí decimos, bueno, pues a ver si hay uno acostado ahí por las banquetas, ¿no? A ver si lo encuentro. No, pero nunca se imaginaron que alguien de tan privilegiada posición fuera su hermano. No, nunca, ¿cómo crees? Ya dijéramos, lo fueron a buscar a los hospitales o a la morgue, pero pues no vamos a ir a buscar al Palacio de Gobierno. No, ¿qué va a estar haciendo ahí? Mas sin en cambio, sorpresa. 9 y 10. José decide sopesar los corazones viendo sus acciones, y José los empieza a meter en aprietos y les empieza a decir: ustedes son espías. No, Señor, ¿cómo crees? Sí, ustedes son espías. Y empieza a meterlos en aprietos. Quiere ver sus reacciones, quiere ver cómo se han portado, quiere investigar. José no se dejó
llevar por la emoción del momento, sino que muy inteligentemente empezó a analizarlos y a obtener respuestas de ellos. En el 11 al 14, todos nosotros somos hijos de un varón. Fíjense cómo empiezan ellos a hablar. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad. Tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo, no, haberlo descubierto del país, habéis venido. Los sigue presionándolos. 13, y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre. Eso le ha de haber llenado los oídos de alegría a José. El saber que su hermano Benjamín vivía. Porque pues, se quedó con esa sensación, si se hicieron conmigo, ¿qué le habrán hecho? Porque eran medios hermanos. Si eso hicieron conmigo, ¿qué le pudieron haber hecho a mi hermano? Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Es decir, que sí entraron a Egipto buscándolo. Sí entraron a Egipto a ver si lo veían. Sí, sabían que José andaba por ahí. José los presiona un poco más y ellos le declaran su familia. Sí, el concepto de familia. Del 15 al 20 le titulé El día de la venganza. Y quería hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces en nuestra vida hemos tenido toda la posibilidad de obrar vengativamente? Y la pregunta siguiente es, ¿lo hemos hecho? Lo hemos hecho muchas ocasiones. Tal pareciera que esta situación fue otra prueba más para José. Bien, con el poder que tenía y con lo que les estaba diciendo a sus hermanos que eran espías, bien los hubiera podido mandar a ejecutar. Con la mano en la cintura, como decimos. Pero José no albergaba resentimiento alguno contra sus hermanos, a pesar de todo lo que le hicieron. Nosotros, hermanos, ahora, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado esa oportunidad? Tengamos cuidado. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y cuando el Señor nos pide orar por nuestros enemigos, para que ascuas de fuego sean amontonadas sobre de ellos, es para que la luz de Cristo les alumbre, no para que sean consumidos, como una vez yo pensé, cuando me dijeron, no, es que esas ascuas de fuego, digo, ay, que son para que los consuman. No, es para que les alumbre la luz de Cristo, ¿no? Tengamos cuidado también con eso. Y son pequeñas acciones que de repente se nos salen, ¿no? Como a mi hermano no le gusta que yo deje el carro mal estacionado, lo voy a hacer. Tengamos cuidado con eso, son pequeñas vengancitas. Tengamos cuidado y analicemos entonces nuestro corazón, porque si salen esas pequeñas vengancitas y de repente, no le gusta eso, pues ahora lo voy a hacer más. Cuidado, porque nuestro corazón está siendo invadido por esos rencores, por esos males. Entreguémoslos delante del Señor y actuemos honrando a nuestro Dios. Al versículo del 21 al 23 encontramos algo. Entonces 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Aquí vemos ya la actitud de arrepentimiento de parte de ellos. Ya no de ocultarse, ya no de decir, no, pues ya lo que pasó ya. No, aquí realmente están reconociendo su pecado. Y eso es el arrepentimiento.
reconocer el pecado, no el remordimiento, sino el arrepentimiento, reconocer su pecado. Y el 22, entonces Rubén les dijo, les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo, y no escuchasteis? Y me quedé pensando en algo en este sentido. Muchas veces, hermanos, a nosotros se nos dice así: hermano, no pequéis contra el Señor, mira, esa actitud no es correcta. Hermano, siempre hay alguien que nos dice cómo debemos de obrar, y a veces hasta nos ofendemos. Siempre, antes de que cometamos el pecado, siempre va a haber una voz que nos diga: no lo hagas, eso no es agradable delante de Dios. Siempre va a haber alguien, y aquí lo hubo Rubén. Y ellos no, 23, y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Otro detalle más: ¿por qué no conocieron a José? Porque no les estaba hablando en hebreo, sino que les estaba hablando en egipcio, y puso un intérprete. Y yo estaba pensando, hasta en ese detalle José lo previó. ¿Quién le enseñó al intérprete a hablar hebreo? A menos de que haya sido otro esclavo que venía de la misma tierra y le dijo: a ver, tú, paisano, vente a trabajar conmigo. Yo casi puedo decir que este mismo José le enseñó a este intérprete a hablar hebreo. Se previó de un intérprete. Y así nosotros también debemos, hermanos, de hacernos discípulos, de enseñarles de la palabra a más gente, a los pequeños que llegan a conocer el evangelio, capacitarlos, enseñarles, ¿sí? Ya terminando, hermanos, versículo 24. En el versículo 24 tenemos algo muy importante. Y apartóse de ellos, José, está hablando de José, y apartóse de ellos y lloró. Fue conmovido por el arrepentimiento de sus hermanos. Fue conmovido reconocer que sus hermanos se arrepintieron, Pero había un plan y había un trato de por medio. Recuerden que José les dijo: todos los 9 van a quedar en la cárcel, y uno de ellos se va a ir a traer al hermano menor. Y después de esta actitud de arrepentimiento, cambia José y les dice: ahora solamente, ¿quién se iba a quedar? ¿Perdón? Simeón. Dice: ahora tú, Simeón, te quedas en la cárcel en garantía, y los 9 llenen sus sacos de trigo, metan su dinero en los sacos de trigo, que no se den cuenta, denles comida para el camino, para que vayan echando taco en el camino y vayan. Qué gozo, qué gratitud de parte de José para con sus hermanos. Y ellos aún con la zozobra de no saber qué es lo que estaba ocurriendo. Pero vemos la mano misericordiosa de Dios en todo tiempo. Y vemos cómo, aun cuando José podía haber tenido sobre ellos una venganza, no fue así, sino que les dio comida para que llevaran a su casa, no les cobró y aún les dio para que fueran echando taco en el camino. Vamos a ver qué continúa dentro de 8 días. Que el Señor les bendiga.